Seponema Pallidum, el jefe final. Capítulo 1. Comienzo. Corría el 3 de octubre de un año enmarcado en dolor. Daniel, quien hasta ahora comenzaba a ver y a descubrir el mundo, yacía en la gélida camita de un hospital. Las personas iban y venían acompañadas por el ajetreo del entorno. Pasaban ágilmente, cada quien en su quehacer, mientras la criatura indefensa de 2 años era envuelta en el relente nocturno. Las manecillas del reloj se movían en la competencia perenne del tiempo. ¿Dónde estaban sus padres? Tristemente y sin saberlo, lo habían perdido en un accidente hacía ya un par de horas. El destino de este pequeño había sido trazado vulgarmente por la vida. Pasadas las 2 de la mañana, el frío aplastaba la escena. ¿Nadie iba a salvarlo? Las enfermeras miraban con dolor a Daniel. Nadie venía por él. Se había realizado un sinfín de llamadas a los 3 contactos cercanos encontrados en el celular de su padre, pero todas habían sido fallidas. El timbre del celular, seguido de un sistema correo de voz, se estaba volviendo algo desgastante cuando de repente, «¿Hola?», contestó una voz añeja del otro lado. Dicha voz apagada era esbozada por Miguel, un hombre un tanto mayor, el abuelo de Daniel. Aquella tarde, luego del accidente, el pobre anciano había decidido ir a tomar unos tragos. Deseaba nublar su conciencia con licor y por ello no había acudido al llamado del hospital. Mi nieto, el pequeño Dani, el retrato exacto de mi hijo, pensó el anciano para sus adentros mientras escuchaba las indicaciones del enfermero. Miguel, quien hacía unos meses había decidido separarse de su hijo amado debido a su sífilis, ya que le había causado gran vergüenza y dolor. Todo había comenzado con aquel chancro, característico de una sífilis primaria que le causó tanta pena. Luego, erupciones que dibujaban su cuerpo en conjunto con la pérdida de su cabello, se sentía como un adefesio. Ahora se arrepentía inmensamente de no haber vuelto a buscarlo una vez todas esas molestias habían desaparecido. Pude haberlo visto una última vez, se lamentó. Al llegar la mañana, el hombre se dispuso a preparar una pequeña habitación para su nieto. Su hogar era muy humilde. Había perdido muchas cosas cuando tuvo su enfermedad, pero ahora haría todo lo posible por ayudar a Daniel, pequeño niño que se convertía en su nueva razón de vivir. Pasado el mediodía, tomando unas mantas, fue por su nieto, lo tomó en sus brazos para cobijarlo y al ver su pequeño rostro quebró en llanto. Ese fue el primer trazo de una nueva historia para ambos. Relató que nuevamente no sería tan grato como Miguel hubiese deseado. Capítulo 2. El mayor enemigo. Los primeros años de convivencia eran semejantes a un relato mágico. Miguel era feliz al poder cuidar de su nieto. Lo veía como un nuevo despertar a la vida. El inmenso cariño que le tenía era su impulso. Sin embargo, pasados unos años, el hambre comenzó a adueñarse del hogar. Rompía todo lo que con gran esfuerzo habían construido. Y con tan solo 5 años, Daniel comenzó a sentir la soledad arañando su cuerpo. Las garras del silencio desgarraban su realidad. Cada día era igual. Un pequeño niño esperando a su abuelito sigilosamente desde el dilúculo hasta el anochecer. Algo que preocupaba a Daniel en sobremanera y conseguía traerle dolores de cabeza era que Miguel, día con día, lucía más cansado. Sin embargo, no todo era malo. Aprendió a leer con gran rapidez, mucho antes que otras personas de su edad, siendo capaz de comprender textos complejos. También conoció su primer gran amor, los videojuegos, su escape al mundo que lo envolvía. Para el niño, los días de colegio se tornaban desagradables. Debido a su habilidad y rapidez al entender, había sido asignado a un curso superior donde sus compañeros decidían molestarlo en todo momento. Su mundo
se tornaba gris y empeoraba día con día. El maltrato, la soledad y un abuelito enfermo lograban trastocar la mente de Dani. Los días conseguían que su ánimo fuera en picada. Lentamente se llevaban los recuerdos dorados colmándolos de tristeza, y sin dudarlo, el día en que todo cambió fue cuando el cuerpo del anciano no soportó más. Una vez en el hospital, el doctor sometió a Miguel a rigurosos estudios: agujas, sangre, líquidos corporales, análisis y muestras. Daniel quería entender todo lo que le ocurrió a su abuelo, así que, tomando una decisión difícil para un niño de ahora 8 años, dispuso abandonar el colegio sin contarle a Miguel. Sus insulsos días se movían entre investigar los fundamentos de diversos análisis que debían hacer con su abuelo. Podía decirse que todo su día se consumía en dicha actividad, pero, en momentos libres, su aliento era jugar videojuegos. Cada momento, segundo tras segundo, su mentalidad empeoraba, y Nimo apareció en escena. Esa chica, una hada de cabellos rubios que lo acompañaba a todos lados, era quien le ayudaba, subía sus puntos de experiencia, le daba consejos y le ayudaba con cada nivel del juego. Unos meses más tarde, Nimo no solo aparecía en momentos de soledad, había dejado de ser la compañera visible en su pantalla. Ahora se encontraba en forma física, en cada instante del día, incluso en el momento en que el diagnóstico fue dado. Sífilis terciaria. Leyó en los resultados del abuelito. No entendía el porqué. Dani, quien solía tener ataques de pánico, comenzó a hiperventilarse a la par que su visión se nublaba. Daniel, reacciona. No sabemos qué significa. Vamos a buscar en los archivos del juego, mencionó Nimo con gran sabiduría. Fueron largas horas tras las respuestas, mucha información recopilada. ¿Algo en común? Sí, Treponema pallidum. ¿Qué es esto, Nimo?, preguntó el chico con la voz quebrada. Déjame mirar mi base de datos, contestó su compañera. Aquí está. Tal parece que es el siguiente jefe a vencer, Daniel, expuso. Para Daniel, la realidad se había transformado. Su estado mental no era óptimo. Esto le preocupaba a su abuelo, que ahora, a sabiendas de su problema, no lograba contener la situación. Su nieto había sido estudiado previamente. Diagnóstico: inicios de TID. Sin lugar a duda, la mente del niño era un caos fragmentado. Su entorno no era más que una mezcla entre la fantasía creada por las incontables horas en RPGs, con un toque de las arduas lecturas y esa gran capacidad para aprender. Su mundo era uno virtual, traído por su mente al plano real desde el momento en que Nimo se volvió un ente tangible, por lo menos para él. Así que, Treponema pallidum, suena peligroso. ¿Quién es?, interrogó Daniel. Bien, por lo que veo aquí es una bacteria, se ve peligrosa. Parece que quiere hurtar la vida de tu abuelo. Es sin duda un enemigo muy fuerte. Mira, tiene un cinto de protección. Es un filamento capaz de dañar y romper a otros. Además, tiene una acorazada diferente. Y dice aquí que es flexible. Una de sus habilidades especiales se llama movimiento sacacorcho. Parece que genera estragos, respondió Nimo. Pero espera, he escuchado eso antes, estoy seguro. Despliega partidas guardadas, por favor, ordenó Daniel. Luego de analizarlo un rato, encontró el archivo que deseaba. Efectivamente, él ya se había enfrentado a este enemigo. Bueno, a una pequeña parte del enemigo. ¿Recuerdas cuando batallamos con las pruebas que estaban consumiendo la vida de mi abuelo? Ese día perdimos muchas vidas, pero gracias a nuestra victoria, abuelito ahora está en casa. Sin embargo, hubo una con la que no pudimos y por ello decidimos guardar la partida. Pruebas treponémicas y no treponémicas. ¿Recuerdas? Estas pruebas consistían en la detección del treponema. Ese nombre quedó grabado en mi mente, dada su dificultad. Las no treponémicas resultaban más sencillas. Había 2 niveles: la aglutinación, que fue realmente fácil, y la floculación, un nivel un poco más complejo. No recuerdo nada relacionado con ello, Daniel. Vienen a mi mente vagos recuerdos. ¿Estás seguro?, respondió Nimo. Claro que sí. En la floculación debemos deshacer los flóculos formados por la reacción del suero del abuelo con la cardiolipina. Fueron incontables horas deshaciéndolos para que diera un control negativo, destacó Daniel.
leí en un libro sobre pruebas inmunológicas, eran parte de los exámenes del abuelo. Si completábamos bien las misiones, él estaría bien, pero no lo hicimos. Era agotador generar neoflóculos, y por esto el treponema pudo seguir avanzando. Luego debían realizarle al abuelo pruebas treponémicas y allí fue cuando descubrieron que el treponema estaba en él, señaló Daniel antes de entrar en llanto. El remordimiento llenaba su pecho, sus ojos desbordaban su dolor. Sentía gran impotencia al no culminar ese nivel del juego. Era muy complejo para nosotros, Dani. No debes sentirte mal. Trabajaste duro aquel día, pero ahora no hay tiempo de lamentos. Si queremos regresar a tu abuelo sano y salvo, ese va a ser nuestro mayor enemigo. Así que prepárate, porque viene el jefe final, dijo Nimo con voz imponente. Oh, Daniel, pobre Daniel. El pequeño había deformado tanto su entorno que se sentía culpable por el diagnóstico de su abuelo. Aquel día, el día que él recordaba como misión, no era más que el resultado de un sueño lúcido tras haber leído sobre dichas pruebas. Daniel, no entiendo bien los niveles sobre pruebas treponémicas y no treponémicas. Suenan tan similares y realmente mis memorias al respecto se marchitaron, anunció Nimo. ¿Descuida, Nim? Bueno, según lo que leí, en ambas pruebas se da una reacción tipo antígeno-anticuerpo, pero en una de ellas, la no treponémica, se utiliza algo llamado cardiolipina, que está en nuestro enemigo final, el treponema, pero no es específico de este. Por lo tanto, si se generan los flóculos que nosotros debemos destruir, puede significar que hay treponema, pero no es seguro. Así que después de ello se debe realizar una prueba treponémica. Estas sí reconocen anticuerpos específicos frente al treponema, contestó Daniel, mientras notaba el color naranja del cielo que marcaba las 5:53 de la tarde. Dani, mira, es la hora azul. Pide un deseo, dijo Nimo con calidez. Tan solo quisiera que todo esto fuera una gran pesadilla, exclamó con pesadez. Esa noche yacía en cama un niño de aproximadamente 13 años, solo, en una habitación oscura, bañado en dolor y angustia. Su abuelo moriría lentamente sin importar lo que su mente confundida creyera, ya que, en el plano real, no habría hada, misión o nivel que evitase lo que estaba por venir, grandes amarguras y penas para el valiente guerrero. Capítulo 3. Conociendo al enemigo. El halo dorado anunciaba la llegada de un nuevo día. El sol calentaba amablemente la frente de Daniel, indicando que el momento de despertar había llegado. Este sería el primer paso en su camino para enfrentarse con el treponema pálido. Solo tendría 3 vidas para ello, así que era importante conocer los rasgos de su enemigo. Daniel se caracterizaba por jugar hábilmente, siempre analizando los movimientos a realizar para llegar a su objetivo. La derrota era un latigazo feroz que desgarraba su optimismo, sin embargo, siempre lograba aprender de aquellos momentos. Aunque en este caso no podría permitirse la derrota, la vida de su abuelo estaba en sus manos. Primero, decidió leer un poco más para refrescar su mente. Si bien ya conocía levemente el tema, solo había dado pinceladas breves en el gran lienzo de su entendimiento. Nimo siempre estaba con él, deambulando por toda la habitación. 1, 2, 3, 4 días se transformaron en una semana, casi 2, para comprender un poco más la estrategia de su enemigo. Por otro lado, el abuelo del niño, Miguel, empeoraba con rapidez. La sífilis estaba tomando su cuerpo. Comenzaban a ser constantes los dolores de cabeza. En su rutina también se incorporaba la pérdida del control de sí y sus angustias le tomaban el cuello sujetándolo fuertemente, cortando su respiración. Daniel, ¿quién va a cuidarlo? ¿Quién va a estar con él?, pensó agriamente. Su nieto, quien se negaba a tomar las pastillas que desaparecían a Nimo, era su mayor pesar. Aquel bebé que había sido su segundo despertar ahora estaría solo. Miguel tenía una total claridad en su final. Él sabía bien que dicha enfermedad lo arrastraría junto a su hijo. ¿Entonces dice que tu abuelo fue atacado por el treponema pallidum hace mucho tiempo? No lo entiendo del todo, Daniel. ¿Cómo es eso posible?, expuso Nimo con una mirada extrañada. Déjame explicarte, enunció el chico. Pero para empezar te voy a decir quién es nuestro enemigo, exclamó. El treponema pallidum es una bacteria, más específicamente espiroqueta. Es decir, tiene una forma de helicoidal, similar a las de las serpentinas que lanzan cada vez que somos campeones. Ahora, sabiendo eso, imagínala.
A su alrededor tiene un filamento. Este es del que me hablabas hace días, ¿recuerdas? Pero también sabíamos que infligía un gran daño. ¿Quieres saber cómo? Su filamento le permite adherirse a la piel, así que eso hizo con el abuelo, se le pegó a él, y luego con su forma rompió las mucosas con un movimiento característico, así como un destapacorchos. Eso era lo que ya habías encontrado en los archivos, comentó Daniel. Oh sí, lo entiendo, Dani, pero ahora me surge una duda. ¿Cómo llegó a Miguel?, cuestionó Nimo. Bueno, es complicado explicar la razón, no quiero que juzgues al abuelo. Supongo que al igual que todos, él cometió un error. Tal vez producto de su gran tristeza en el tiempo que mi abuelo falleció, pero esta enfermedad se transmite por vía sexual, así que Nimo, no lo juzgues. Preferiría que guardaras tus pensamientos. Su tono de voz era serio y se denotaba enojo. No tendría por qué, Daniel, respondió Nimo de forma cortante. La escena se tornó gris por un momento. Las palabras que estaban danzando por la habitación segundos antes habían enmudecido su baile. La atmósfera tensa podía percibirse a kilómetros. Daniel, dijo Nimo rompiendo el hielo. Continúa, por favor, anunció con ternura. El niño, sintiendo confianza nuevamente, levantó su rostro para terminar lo que había empezado. Ahora, una vez que sabemos cómo funciona el enemigo, te explicaré una táctica muy sucia que he usado y es la razón por la que asumo lleva muchos años con el abuelo, añadió con notable tristeza. Nuestro enemigo es bastante hábil. Él ataca a la persona y una vez en ella, va a producir 4 niveles de juego. Además, hay uno adicional. Pero asumo que mi padre no era muy buen jugador, ya que no logró pasar los primeros niveles y por ello no salvó al abuelito, añadió mientras sus ojos se inundaban. En ese momento Daniel sentía rabia contra su padre. Para él, la causa de la sífilis de Miguel era producto de la mala habilidad en el videojuego de la vida por parte de su papá. Lo que realmente no sabía o no deseaba saber era que sus juegos no salvarían a Miguel. Sin importar cuánto empeño pusiera para lograrlo, los labios de la muerte se acercaban más y más a su hogar. Como sea, ahora todo está en nuestras manos, exclamó mientras enjuagaba sus lágrimas. Debemos prepararnos, es como hacer skip. Ya no podemos hacer nada con los primeros niveles. El primero. La primera partida debió darse hace mucho tiempo, cuando yo no conocía el mundo. La sífilis primaria se da cuando el enemigo entra en el cuerpo. Allí produce algo llamado chancro. Es similar a una ampolla, pero evidentemente dicho nivel fue perdido. Luego, esta se cura. Es la forma de iniciar el segundo. En ese, el cuerpo que es atacado sufre la aparición de molestas ampollas por todo su cuerpo. Pierde su cabello y la molesta fiebre hace puesta en escena. No me puedo creer que abuelito sufrió todo esto, dijo con la voz entrecortada. Y luego, allí es cuando el treponema juega sucio. Es como si no estuviera más. Es un nivel de astucia porque realmente sigue allí, se camufla y hace sentir a la persona que todo está bien. El abuelo debió pensar que estaba curado, pero no fue así. Es un periodo latente, pero mortal. Luego, solo regresa atacando órganos y en el caso del abuelo atacó su sistema nervioso. Daniel contuvo su dolor mientras Nimo lo observaba con melancolía. Pero Daniel, ahora lo conocemos, sabemos sus juegos sucios. Podemos contra él, tu abuelito se salvará, mencionó el hada. Pero Dani, dijiste que había un nivel extra, ¿debemos pasarlo también?, interrogó. Claro que no, ese no. Dicho nivel es aún más bajo. Se da cuando la madre daña a su hijo, causándole malestares sin siquiera saber del mundo, contestó sin un atisbo de misericordia. Y sí, tienes razón. Mañana será el día de acabar con aquella bacteria que quiere hurtar la vida de mi abuelo, mencionó mientras el fuego se reflejaba en sus ojos. Luego de eso, el pequeño y su acompañante se dispusieron a descansar a la par del canto de las estrellas. Por otro lado, en el mundo real, los problemas de Miguel aumentaban. No sentía control de su cuerpo y temía que la demencia le atacase. Los dolores eran fuertes y sentía los gélidos labios de la muerte acercándose más y más. ¿Sería el sonido de los grillos en la noche su último concierto? Al otro día, el reloj marcaba ya las 3 de la tarde, pero algo resultaba inusual. Nimo no se encontraba en el plano. Las vívidas luces que señalaban las vidas del jugador también habían desaparecido. El silencio de años anteriores era palpable y el temor de aquel niño de 8 años volvía a Daniel. Este se apresuró, bajó las escaleras desesperado. La situación no era usual. ¡Nimo!, gritó desesperado. Las pisadas recorrían toda la casa. Su corazón se aceleraba.
y como un disparo en sus sienes, la figura pálida y delgada de un hombre mayor yacía en la habitación principal. Game over. 3, 2, 1. ¿Desea volver a jugar?